Bueno, muy bien, volvemos a saludarlos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, superando un pequeño inconveniente de audio nada más, pero estamos aquí como todos los jueves para conocer un poquito más a fondo cuestiones que tienen que ver con la política local y nacional. Ya a muy pocos días de lo que van a ser las elecciones, la segunda vuelta, el balotaje del próximo 22 de este mes, y queda poquito más de 2 semanas, y por eso la actividad de los dos candidatos que van a dirimir la presidencia de la Nación se ha comenzado a incrementar en estos días. Ustedes saben muy bien, se ha hablado de campaña sucia por parte de la oposición, del macrismo, de la Alianza Cambiemos. Lo cierto es que están apostando fuerte, y el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, también volvió a salir con declaraciones después de haber estado un periodo posterior a las elecciones pasadas de hace muy pocos días, sin hacer demasiadas declaraciones ni dar conceptos. Volvió al ruedo y ha tomado también trascendencia nacional con sus dichos, al no estar de acuerdo con el tono en que se ha encarado la campaña por parte del equipo de comunicaciones del gobernador Daniel Scioli. De cualquier manera, es una forma de poner un poco paños fríos como para ir encauzando cuál es el mensaje que está llevando Daniel Scioli para convencer a los votantes que es la mejor alternativa. Lo mismo, por supuesto, lo está haciendo Mauricio Macri en una campaña que, como decíamos, ha tenido un tono bastante complicado en cuanto a cómo se ha ido planteando la transmisión de los mensajes de manera quizás desordenada, y habrá que ver de qué manera se encauzan en estas últimas 2 semanas de campaña. Va a ser decisiva, por supuesto, la participación que pueda llegar a tener en esta elección Sergio Massa, que ha cosechado el 22% de los votos en la última elección, y que es quien va a terminar en definitiva inclinando seguramente la balanza hacia uno u otro lado. Y luego de un pequeño descanso en Brasil volvió a nuestro país, claro, ya sin chances, por supuesto, de ser presidente, no le ha alcanzado, quedó en tercer lugar, pero como decíamos, con una figura importante, una posición importante en la política nacional, justamente por esto que estábamos señalando, hacia dónde van a ir los votos de aquellos que lo eligieron hace algunas semanas atrás. Apareció nuevamente, y lo hizo también aquí en nuestra provincia en la jornada de hoy. Hubo mucha actividad desde temprano en la mañana. Decíamos la presencia de Sergio Massa, quien brindó una conferencia de prensa, quien también estuvo haciendo una serie de recorridas y de reuniones, acompañado además por el intendente electo de nuestra ciudad y otros dirigentes. Pero también en la mañana estuvo la primera dama bonaerense, Karina Rabolini. Vino en su calidad de presidente de la Fundación del Banco Provincia, pero además, por supuesto, estuvo en distintos medios de comunicación llevando adelante la propuesta del oficialismo de Daniel Scioli para la presidencia de la Nación. También durante la tarde estuvo Mauricio Macri, quien llegó acompañado no solamente de los referentes locales, sino también el gobernador electo de Jujuy, Morales, y quien estuvo participando también de la conferencia de prensa, y lo propio hizo también quien era gobernador, candidato a gobernador de la provincia de Tucumán, el diputado Caro. Así que luego de esta conferencia que se hizo en un hotel céntrico, pudo cumplir con la agenda que tenía prevista, un recorrido, una caravana por la zona sureste de nuestra ciudad, y luego, emprendió vuelo hacia otro destino. Fue una visita, si se quiere, breve, pero que han reunido mucha gente que lo estuvo acompañando por el centro de la ciudad y también en los barrios de la zona sureste de Salta capital. Esto en cuestión política, vamos a estar conversando enseguida. Acaba de llegar a nuestro estudio el diputado nacional electo, Miguel Nani, por la coalición, por la Alianza Cambiemos, representando a la Unión Cívica Radical. Vamos a charlar acerca de cómo ve él que se va a desarrollar esta campaña en las próximas semanas hasta la elección del próximo 22. También va a estar con nosotros la doctora Pamela Caletti, ministra de Justicia de la provincia. Y hablando de justicia, ustedes saben bien que estos últimos 2 días, las últimas 48 horas, han sido muy intensas a raíz de este revuelo, de este escándalo que se produjo en la justicia nacional, en la justicia federal, con el señalamiento que se le ha hecho por parte de la Fiscalía
a no solamente el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, sindicado de formar parte de una asociación ilícita, de una banda dedicada a liberar presos del narcotráfico o acusados del narcotráfico a cambio de dádivas. Por eso la acusación es bastante seria y que ha recaído además sobre abogados, muchos de ellos conocidos del fuero local y del norte de nuestra provincia. Así que vamos a comenzar con ese tema en este primer bloque, porque estuvimos preparando durante la jornada de hoy un informe para dejar un poco en claro cuál ha sido el rumbo que tomó una investigación que, según se sospecha, porque hay mucho secreto de sumario alrededor de esta causa, comenzó hace aproximadamente 2 años por parte de la Fiscalía, y el juez Babbio merituó que las pruebas presentadas por la Fiscalía para poder ordenar una investigación más a fondo son suficientes como para poder entonces llevar adelante este proceso judicial, como decíamos, en contra de un magistrado que se había esgrimido como una de las figuras principales a nivel nacional en la lucha contra el narcotráfico, y que de hecho además también se quejaba de la falta de recursos para poder combatirlo, y que estuvo hace algunos días nada más en boca de Cristina Fernández, citándolo como un ejemplo. Habrá que ver, por supuesto, son por ahora acusaciones y habrá que ver si tienen o no fundamento jurídico y probatorio como para que se pueda aseverar más a fondo esta cuestión. Pero ya sí ha estallado en el seno de la justicia, como decimos, esta bomba que ha colocado la denuncia del doctor David Leiva en el norte de nuestra provincia. Comenzamos con un pequeño informe acerca de cuáles son las causas, los expedientes que han llevado a la Fiscalía a sospechar de que al menos tiene algún tipo de irregularidad que merece la pena ser investigado. En el marco de la investigación que se sigue en contra del juez federal de Orán, Raúl Reynoso, la Justicia Federal dispuso ayer el secuestro de 11 expedientes de causas sobre las cuales se investiga si el imputado recibió dinero para liberar o beneficiar a narcotraficantes. El juez Babbio caratuló el caso como asociación ilícita, cohecho y prevaricato. Algunos de los expedientes secuestrados son los siguientes. Causa contra Luis Arturo Cifre. El 19 de octubre de 2011 fue detenido el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Joaquín B. González, en Salta, Luis Cifre, luego de que se hallaran más de 350 kilos de cocaína en allanamientos en propiedades suyas. El 18 de julio de 2013, tras casi 21 meses de prisión, fue liberado por Reynoso. Causa contra Carlos Dante Acuña. Carlos Dante Acuña era un camionero que fue detenido en Pergamino, Buenos Aires, con 800 kilos de cocaína acomodados en ladrillos. Ya había sido detenido en Catamarca en 2011 en el marco de una investigación importante, aunque poco después fue liberado por falta de mérito, ya que no se halló droga en el vehículo, aunque sí se detectó un doble fondo. Causa contra Eduardo Quiroga. Una de las sospechas contra Reynoso apunta contra una excarcelación en mayo a un procesado, Eduardo Quiroga, de Orán, en mayo de este año, a quien antes le había negado el beneficio a fines de febrero último y hasta le había dado prisión preventiva una semana antes de liberarlo. Causa contra Iván Cabeza. En mayo de este año, Gendarmería Nacional realizó 34 allanamientos por narcotráfico, evasión fiscal y asociación ilícita, 8 en Tucumán, 3 en Chaco y los restantes 23 en Salta, Tartagal y Orán el pasado martes. Con motivo de estos operativos, Iván Cabezas quedó detenido junto a otras 4 personas. Luego de ordenar esas medidas, Reynoso denunció amenazas y pidió licencia. En julio, Cabezas fue liberado. Causa Diego Sebastián Carioca Aquino. Se trata de un exboxeador que fue uno de los citados a declarar ayer, pero no detenido por tener pruebas suficientes, según la resolución de Babbio. Fue detenido varias veces, incluso por la policía de Salta, por ejemplo en Barrio El Tribuno, cuando le secuestraron cerca de 70 kilos de marihuana. Diego Aquino fue citado ayer como presunto recaudador del dinero que pagaban los narcos. Causa Héctor René Segundo. Segundo fue procesado por el transporte de 411 kilos de cocaína. Se negó su excarcelación en octubre del año pasado por considerar que había mucha prueba en su contra y que existía considerable riesgo de fuga.
Estas son algunas de las causas en las que ha intervenido el juez Reynoso y que la Fiscalía puso especial atención por entender habían, como describía el informe, algunas irregularidades en cuanto a la situación procesal de estos acusados de narcotráfico. Hay otras más también a las que no hemos tenido demasiado acceso, como decíamos, porque hay un fuerte secreto de sumario en torno de la situación del juez Reynoso, que reiteramos no ha sido detenido porque su figura como juez lo protege a través de los fueros que constitucionalmente le pertenecen. Pero sí hay una sensación extraña en el norte de nuestra provincia porque Orán es una ciudad chica en donde se conocen todos y tienen trato prácticamente a diario. Sabemos que algunos abogados ya hablaban de que esto se lo vería venir, pero en la sociedad en general causó realmente mucha sorpresa la determinación del juez Babbio, que, como decíamos, para que un par haya dispuesto una medida de esta manera es porque evidentemente ha considerado de que hay elementos que presuntamente pueden probar la acusación a la cual está sometido el juez y también, como decíamos, otros abogados y otros integrantes del fuero judicial, no solo del norte provincial, sino también de nuestra ciudad, como es el caso del doctor René Gómez, muy conocido porque es un abogado que ha tenido una trayectoria profesional muy vasta, muy prolífica en nuestra ciudad, que ha sido representante de muchas figuras, entre esas, por ejemplo, del propio doctor Juan Carlos Romero, ha sido procurador general de la provincia, es decir, una persona que tiene una trayectoria muy holgada en nuestro medio. Vamos a conocer entonces cuáles son las otras personas, además del doctor René Gómez, que están por estas horas sindicados de participar de aparentes maniobras irregulares en la justicia. En el escrito de la Fiscalía están acusados junto a Reynoso los abogados. María Esper Durán, acusada de facilitar la liberación de traficantes. Este año declaró públicamente que se especializa en defender a narcos. Ramón Antonio Valor fue abogado del transportista boliviano José Luis Cejas Rosales, señalado por el tráfico de 350 kilos de droga. Mantuvo numerosas conversaciones telefónicas con Reynoso. Tras liberarlo, la Cámara Federal le retiró la causa. Lucinda María Segovia también está sindicada como parte de la presunta asociación delictiva. Tuvo contactos frecuentes con el juez sospechado. René Alberto Gómez, ex procurador general de la provincia, reconocido abogado de nuestro medio, acusado de formar parte de la red delictiva. En poco menos de 3 años habló telefónicamente con Reynoso unas 188 veces. También están señalados Arsenio Eladio Gaona, cuñado del juez, Miguel Ángel Saavedra, mano derecha de Reynoso en el juzgado, y Diego Carioca Aquino, aunque no hubo pedido de detención para él. Y esta mañana el gobernador de la provincia habló sobre este tema, pidió transparencia en todo el proceso judicial y dijo que esto le hace muy bien a las instituciones porque es una forma de transparentar, por supuesto, el accionar de quienes hacen a la justicia en nuestra provincia y en el país, porque recordemos, la mayoría de las causas que estábamos viendo tienen que ver con narcotráfico y esto pertenece a la órbita cuando se trata, por supuesto, de la cantidad de droga incautada de la justicia federal, de la justicia nacional. Y es por ese motivo que hay muchos funcionarios a nivel provincial que han preferido no hacer declaraciones respecto de este tema hasta tanto, por supuesto, avance más la investigación y puedan formar una opinión. Por ahora también hay una suerte de secreto de sumario entre los funcionarios provinciales. Pero también aprovechamos la visita de Mauricio Macri en conferencia de prensa para preguntar acerca de este tema porque está en agenda de los principales 3 candidatos presidenciales que compitieron en las últimas elecciones, como decíamos, Sergio Massa, Mauricio Macri y Daniel Scioli. Así que vamos a escuchar la opinión de Mauricio Macri respecto del tema narcotráfico y cuál es el plan que tiene para combatirlo. Ustedes saben que yo le he propuesto a los argentinos 3 compromisos, 3 sueños a compartir. Una Argentina con pobreza cero,
una Argentina que enfrente y derrote el narcotráfico y una Argentina unida con una mejor calidad democrática. Y en esa Argentina que enfrente y derrote el narcotráfico hay un compromiso de mi gobierno desde el primer día a enfrentar este problema, a no negarlo más, a tomar control del territorio. Eso significa radarizar las fronteras. Los 3 primeros radares van a ir a La Quiaca, San Pedro y a Tartagal, y un nuevo destacamento de gendarmería en Formosa. Y además vamos a tomar control de nuestras rutas con escáneres, vamos a entrar a los barrios complejos, y todo eso haciendo mucha inteligencia a partir de la creación de una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado. Porque el narcotráfico se lo enfrenta mucho más que con fuerza, con inteligencia, porque ellos tienen una pata que es el territorio, pero otra pata que es la enorme organización comercial que mueve muchísimo dinero y que intenta corromper, como ustedes saben, la justicia, la política, los funcionarios, las fuerzas de seguridad. Entonces, desde el primer día vamos a trabajar en todas esas áreas, porque, insisto, tenemos que volver a tomar control de nuestro territorio, y en eso vamos a trabajar para que desde el Congreso, de donde se va a retirar Gerardo, el gobernador electo de Jujuy, y José, que también están ahí, en la ley de derribo, que tiene que realmente ponerse en marcha, porque la mayoría de los problemas los tenemos por la cantidad de vuelos clandestinos que hay en la Argentina y que el gobierno se ha negado a ponerle un control. Entonces creo que son todas cosas que hay que iniciar lo antes posible, y lo bueno es que si lo enfrentamos y trabajamos juntos, porque yo en este y todos los demás temas espero poder trabajar codo a codo con el gobernador Urtubey, como tiene que ser, porque a partir del 10 de diciembre hay un único equipo. El equipo se llama Que a los argentinos nos vaya mejor. Allí las propuestas y los conceptos que desarrollaba Mauricio Macri aquí en nuestra ciudad en horas de la tarde en un hotel céntrico, y por supuesto la consulta de nuestros colegas tenía que ver con el tema del narcotráfico, tema que también se le ha trasladado a Daniel Scioli, el otro candidato presidencial que, como decíamos, también tiene en agenda la cuestión del narcotráfico y en particular el norte de nuestro país tan vulnerable para el paso de estas sustancias prohibidas. Habló de tolerancia cero y vamos a escuchar un fragmento de lo que decía en las últimas horas. Tolerancia cero al narcotráfico. Y esto tiene que ver con el blindaje de las fronteras, tiene que ver con el despliegue de recursos humanos y logísticos en el territorio. Es fundamental. Si aquí la justicia es la que tiene que aplicar todo el rigor de la ley en función de la característica de lo que son estas organizaciones criminales. El problema de la droga hay que abordarlo de 2 puntos de vista. El adicto es un enfermo, es un tema de salud pública. El narcotraficante es un criminal, es un tema de seguridad pública. Y ahí hay que caerle con todo el peso de la fuerza de la ley y todo el rigor de la fuerza de seguridad. Palabras que dio Scioli también en una especie de conferencia improvisada en la ciudad del Rosario, una de las ciudades más afectadas también por la actividad del narcotráfico, asentado, un lugar en donde no solamente se fracciona, sino también se distribuye, y que, como es sabido, desde hace un par de años a esta parte se ha ido incrementando esta actividad en una ciudad que viene padeciendo entonces el narcotráfico con toda la violencia que esto implica. Bueno, hasta allí entonces hemos presentado un panorama de cómo está la situación. En buena hora que se comience a hablar de este tema que mucha gente lo viene denunciando desde hace mucho tiempo, no solamente en cuanto a la presencia de narcotraficantes en nuestro país que han venido a radicarse en muchos casos de lugares como Colombia, como Bolivia, que se han comenzado a establecer en el país, también México. Los carteles de México también han encontrado en nuestro país un lugar propicio para hacer sus negocios delictivos, sino que además también afecta, como escuchábamos al gobernador Scioli, a la salud pública, ¿no? Aquel que padece el flagelo de la droga, nuestros chicos, nuestros jóvenes, que en muchos casos están verdaderamente
perdidos. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar también de lo que se viene en materia de campaña para las próximas semanas, decíamos un poquito más de 2 semanas para que alcancemos el 22 de noviembre con la nueva cita con las urnas, con el balotaje en este caso, con quien ha resultado electo diputado nacional por la Alianza Cambiemos, y se trata de Miguel Nani, de la Unión Cívica Radical. En el próximo bloque estamos charlando con él. Unificate con Express. Te ofrecemos los servicios de cable, internet y teléfono con una sola conexión y al mejor precio. Mirá, navegá y habla con Express. Ingresá a www.express.com.ar o llamanos al 0810-555-3977. Express, en tu casa, la mejor compañía. La calle quiere hacerse escuchar y en este programa tiene la palabra. Todas las voces, todas las opiniones están en La Calle, con la conducción de Romina Arroyo. Los jueves a las 23 por Canal 4. En nuestra frecuencia te informás. Y estamos esperando realmente a bromatología. Escuchás actualidad. Conoces nuevas canciones. Y las de siempre. ¿Qué hago con mi amor? En FM Express encontrás lo que buscas. Muy cerca. Compañía, buena onda, información. Viva la mañana. Deportes, móviles en vivo, reportajes. Viva la mañana. Los temas de actualidad están en Viva la Mañana, con la conducción de Cecilia Batista, Francisco Sagristá y Valeria Salim. De lunes a viernes, de 8 a 10, por Canal 4. Señor abonado, Express le recuerda que el lunes 9 de noviembre es el vencimiento de su factura Express. Abone en término y evite recargos por morosidad. En caso de realizar pagos fuera de término, no olvide que puede informar los mismos enviando foto legible del comprobante de pago a pagos@cableexpress.com.ar o vía WhatsApp al 154 896 813. Para mayor información, visítenos en www.express.com.ar. Express, en su casa, la mejor compañía. Esta antena solo irradia rock. La movida alternativa de Salta con entrevistas, reportajes e información despide el día a puro rock. Antena Rock, con la conducción de Nicolás Viñante. Lunes a viernes a la medianoche, al término de C4 Noticias. Bueno, estamos esperando la presencia de la ministra Pamela Caletti, quien ha comprometido su presencia en nuestros estudios para la jornada de hoy, probablemente por cuestiones climáticas y de agenda tenga algún problema para llegar, pero es un placer ir conversando también con otro de nuestros invitados, en este caso Miguel Nani de la Unión Cívica Radical, quien ha resultado electo diputado nacional en la última elección por la Alianza Cambiemos. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Y felicitaciones. Muchas gracias. Muy bueno el desempeño en la elección. Bueno, ya habíamos visto en las PASO de que existían muchísimas probabilidades de que finalmente pudieras ingresar a la Cámara Baja con el voto popular. Sí, fue importante, muy lindo, porque creo que culminamos un año partidariamente, donde fuimos muy bien, fuimos de menor a mayor y terminamos llegando al Congreso, ¿no? Y sobre todo en la satisfacción de que le estamos dando a la sociedad otra fuente de idea de dónde nutrirse, ¿no? Era todo el justicialismo
el radicalismo, las fuerzas opositoras en Salta, hace 18 años no teníamos un diputado nacional, por lo menos el Partido Radical. Sí. Y bueno, y ha sido el esfuerzo de todos, no tan solo del Partido Radical. Los amigos del PRO han ayudado mucho, los amigos de la coalición cívica, el PPS, todos han confluido en este esfuerzo que sintetizaba quizás mi figura, ¿no? en la candidatura a diputado nacional. Y por supuesto acompañando a Mauricio Macri, donde acá también sabíamos que era muy adverso el escenario que teníamos, porque habían actores locales que jugaban la elección nacional, pero bueno, nos fue mejor de lo que pensábamos y ahora siento que vamos a crecer aún mucho más, ¿no? Y también el desafío de organizar nuevamente el partido, no más allá de la modestia esta de decir es un esfuerzo conjunto. También es cierto que se ha regularizado la Unión Cívica Radical, que venía en los últimos años a los tumbos, con intervenciones, con muchas diferencias. Empezaban una campaña y después a los 2 o 3 días terminaban peleados. Muchos señalaban que tu figura había sido clave para la normalización de la Unión Cívica Radical y de esgrimirse como una fuerza que finalmente ha recuperado un lugar que muchos entienden había tomado el Partido Obrero como oposición. ¿Coincidís con este análisis? Sí, en Salta se daba una situación de anomalía, ¿no? Yo recién veía la conferencia de prensa que compartimos con Mauricio Macri. Y bueno, estaba Gerardo Morales, José Cano, tipos que, bueno, uno se quedó con la gobernación de Jujuy, Gerardo Morales, y José Cano le pegó en el palo, ¿no? Es decir, mientras la justicia no se expida, pero la verdad es que, fíjate que el contrapeso natural a los oficialismos de cada provincia es el Partido Radical. Y acá se daba una suerte de anomalía, donde era el Partido Obrero, ¿no? Era la oposición del Partido Obrero. Yo, con todo respeto, siento que el Partido Obrero no es una alternativa posible, ¿no? Es decir, ellos son el antisistema. Ahora, sin ir más lejos, están llamando a votar en blanco. Cuestión que no me parece, ¿no? Yo creo que la gente tiene que ir a votar, que se juegue por un color político, pero hay que respaldar al sistema y sobre todo al presidente que venga. Entonces me parece que Salta nunca fue de izquierda. Siempre fue con fuertes partidos provinciales, el radicalismo con alguna incidencia y queremos que la tenga más aún, y un justicialismo siempre fuerte, pero creo que había que balancear el poder y lentamente en Salta estamos balanceando el poder. Y un proyecto, me imagino también, y si bien vamos a adelantarnos en el tiempo, para las elecciones legislativas en el 2017, con expectativas de también ingresar mayor cantidad de legisladores, no solamente en la Cámara, sino también en el Consejo Deliberante. Sí, mira, yo cuando entré a este partido, lo hice hace mucho, pero cuando nos hicimos cargo de esta conducción, entraba a una casa totalmente triste, en el abandono, con muy poca presencia provincial. Hoy tenemos a lo largo y a lo ancho concejales en toda la provincia. Hemos vuelto a la legislatura local, en la Cámara de Diputados también hace como 15 años que no teníamos un diputado por el radicalismo, hoy lo tenemos. Tenemos la Intendencia de Cachi, donde, bueno, hace 24 años era un régimen que no podíamos sacar, lo hizo el Partido Radical. En la Cámara de Senadores dejamos también presencia y terminamos ahora con presencia en el Congreso de la Nación. Así que me parece que es una cuestión para esperanzarse y alegrarse, ¿no? Y sobre todo de entender que el espacio, este espacio que estamos construyendo, tenemos la responsabilidad de sostenerlo, ¿no? Es decir, la coalición cívica, el PRO, el PPS, creo que es un espacio que se puede sostener en el tiempo. Solitos no podemos y en conjunto creo que estamos para lograr grandes cosas. Esa es la verdad. Y a nivel nacional, yo recuerdo la convención del radicalismo cuando habían 2 propuestas distintas, ¿no? Una para apoyar la candidatura de Mauricio Macri, de ir finalmente a una interna, y otra decir vamos por cuenta propia. Ganó, por supuesto, la alternativa de aliarse con el PRO y con otras fuerzas políticas a nivel nacional también. En su momento se dijo, la Unión Cívica Radical le va a alquilar, le va a prestar la estructura al PRO y va a salir perdiendo. Pero como vemos, Morales ganando en Jujuy y después también la posibilidad, si Macri es presidente, de nombrar en su gabinete a referentes importantes del radicalismo. Cuando vos ves hacia atrás en perspectiva aquellos que se oponían a esta iniciativa, ¿qué les decís? Que bueno, que el tiempo, gracias a Dios, nos dio la razón, y no lo digo con revanchismo, lo digo en la paz y en la satisfacción de que hemos hecho lo que teníamos que hacer en primer lugar. No hemos hecho para que el radicalismo gane más o menos legisladores o mantengamos inalterables nuestros principios. Hemos hecho porque nosotros sentíamos que este gobierno
al cual estamos a punto de derrotar, hace 4 años ya lo podríamos haber derrotado. Y no simplemente por el apetito de derrotar electoralmente al otro gobierno, sino para que, por ejemplo, la inflación, las economías regionales, que hace 4 años vienen deteriorándose o creciendo, por ejemplo, la inflación, podríamos haber hace 4 años ya resuelto muchos problemas. Vos ves el problema del narcotráfico, lo que ha crecido el narcotráfico en los últimos 4 años no tiene nombre, Agustín. Yo ayer estaba justamente con el ministro de Seguridad de la provincia y le advertía yo que a lo largo de una charla de 1 hora, por lo menos 45 minutos lo dedicamos al problema del narcotráfico. Y le decía, mirá, estimado ministro, una charla de 1 hora, que 45 minutos le estemos dedicando a un solo tema, algo ha pasado acá, ¿no? Entonces, es decir, hace 4 años que podríamos haber resuelto esto. No lo resolvimos porque fuimos egoístas, una oposición quizás inmadura. Entonces, ahora nos pusimos en el norte de que si podíamos ganar, debíamos ganar. Esta coalición que hemos construido desde esa convención famosa en Gualeguaychú que vos decís, dio su fruto, acá estamos, y bueno, quizás no les saciemos el apetito ideológico a algún radical que habrá quedado enojado, pero sí le solucionamos muchos problemas a la gente y sobre todo también le demostramos que el radicalismo ha pasado a tener 300 intendencias a casi 500, que hemos sumado los legisladores nacionales. Hoy somos una de las primeras minorías del Partido Radical en el Congreso. Es decir, que las cosas nos han salido bien, ¿no? Sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires hemos derrotado en conjunto al candidato kirchnerista. La candidata María Eugenia Vidal ha ganado la gobernación. Pero el dato más significativo de esa provincia es que hoy hay electas casi 50 intendencias radicales, que no las había. Entonces me parece que hay que poner el valor a toda esa cosa y sobre todo agradecerle a la sociedad que ha estado dispuesto nuevamente en confiar en nosotros y además está dispuesta a cambiar, ¿no? Evidentemente fue clave la provincia de Buenos Aires para lograr finalmente los resultados a nivel nacional que obtuvo Mauricio Macri, teniendo en cuenta que representa el 38% del padrón electoral, ni más ni menos, en un bastión netamente justicialista, muy feudal en cada uno porque se habla mucho del feudalismo en el interior de la provincia, pero también en el conurbano bonaerense hay feudos que, como veíamos, en algunos casos 24 o 25 años de gobierno han tenido muchos de los intendentes que parecían imposibles de derrotar por la estructura que manejaban y que lo hizo una mujer sin desmerecer ni mucho menos, ¿no? De hecho nos preside una mujer, sino porque este concepto del manejo del hombre por parte del hombre, del manejo del poder, hacía muy difícil para un partido que muchos decían es vecinalista, como el PRO, ¿no? Y finalmente sorprendió, creo que a todos, no solamente por haber ganado la provincia, sino por la diferencia que hubo en los votos. Mira, yo creo que la elección de la provincia de Buenos Aires, por 3 motivos, fue contundente y muy especial, ¿no? Y nos deja en primer lugar, deja una elección de humildad, porque parecía que Aníbal Fernández era imbatible, la provincia de Buenos Aires era un bastión, parecía imposible de derrotar al justicialismo. Se ganó la provincia de Buenos Aires con el sostén de muchas intendencias radicales, de un vicegobernador electo radical, así que no tan solo fue el PRO, sino ahí creo que el Frente Cambiemos en su mejor expresión está, creo que materializado en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, una sociedad decidida a cambiar. Vos fijate que la provincia de Buenos Aires era más alta, beneficiaria en planes sociales, en punteros políticos que te indicaban a dónde tenías que ir, y parecía invencible. Bueno, los mismos beneficiarios de esos planes sociales han decidido confiar, saltar a los dirigentes intermedios y han apostado por el cambio. Eso es extraordinario, una sociedad dispuesta a cambiar. Y lo más importante de todo, yo creo que la tercera lección que nos deja es que la provincia de Buenos Aires ha hecho que la elección nacional gire ya en otro eje. Vos fijate que mucho se especulaba antes de llegar al balotaje de que a dónde irían los votos de masa. Vos fíjate que con la radiografía de la provincia de Buenos Aires, los votos de masa naturalmente confluyen y no son los votos de, sino los votos a masa que en aquel determinado tiempo minúsculo han decidido una persona. Hoy van a virar a la otra persona, a Mauricio Macri, quien es el que encarna el cambio, ¿no? Claro. Es decir, fue una gran lección la elección de la provincia de Buenos Aires. Hablando de la provincia de Buenos Aires, ustedes conocen muy bien el hecho
como radicales, ¿no? De que cuando se maneja la estructura de poder en la provincia, te voltean un gobierno, como en el caso de Fernando de la Rúa, más allá de haber sido bastante lento en reflejos, políticamente no supo llevar la cosa, sí ha sido gravitante el manejo justamente de los punteros, de los movimientos en cada uno de los distritos del conurbano bonaerense, que han sido finalmente, como decíamos, los que terminaron dando por tierra, manejados, dicen muchos, por el expresidente Eduardo Duhalde. Tras salir de la escena Duhalde, ¿es de alguna manera la provincia de Buenos Aires que ha quedado sin una conducción a esa gente, digamos, que antes seguía determinados tipos de lineamientos, como los daba en su momento el expresidente, y que no lo ha sabido capitalizar el kirchnerismo? Mira, yo creo que lo más importante de esta elección es que históricamente el presidente de la nación era de un color político cuando no ganaba el justicialismo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires era justicialista. Hoy yo creo que a Macri y a este frente se le alinearon todos los planetas, ¿no? Lo digo con toda humildad, falta definir el 22. Cuando éramos allá tan malos antes de esta elección no éramos tan malos. Bueno, ahora que ganamos no somos tan buenos. Hay que esperar, ser cautos. Pero si la sociedad nos elige, mayoritariamente vamos a gobernar en la paz, de que está todo alineado, ¿no? Es decir, una provincia, la provincia más poderosa de la República Argentina, conteste con el gobierno nacional, el segundo distrito, también la capital federal, alineado al gobierno nacional. O sea que yo creo que está para que se gobierne por fin pacíficamente. Eso va a ser lo más importante de todo, ¿no? Tener un presidente que dirija los destinos del país sin ningún sobresalto, ¿no? Saber que tiene quizás a los gobernadores o los referentes más pesados, compenetrados en este proyecto. Yo creo que eso va a ser fundamental. Y por sobre todas las cosas, vos fijate, mirá qué elección, que la gente de la provincia de Buenos Aires ha decidido confiar en una jovencita de 40 años que enfrentaba su segunda elección. La verdad que una elección de humildad terrible la que ha dado el pueblo argentino, ¿no? Así que la verdad que yo veo estos próximos días con mucho optimismo por eso, ¿no? Vas a integrar una Cámara que no va a tener mayoría absoluta por parte de ninguna fuerza política, de acuerdo a cómo queda conformado el Congreso de la Nación, salvo en el caso del Senado, ¿no? Pero diputados, que es donde se cocinan la mayoría de las leyes y se discute quizás más a fondo, nadie tiene mayoría. Esto lo hace mucho más interesante para un político, ¿no? Para poder discutir más a fondo las cuestiones que a los argentinos nos interesan. Creo que va a ser el hecho distintivo de esta gestión, ¿no? Y lo más sobresaliente, y además creo que lo mejor, lo que nos merecíamos, porque este gobierno, más allá de las críticas ideológicas que uno puede hacer, lo de los aciertos o desaciertos económicos o de las formas, creo que lo que más le hemos criticado es esta prepotencia, esta soberbia de llevarse todo puesto por delante, como pasó ayer. Con el tema de la auditoría. Totalmente, donde imponían su mayoría automática, avasallante. Bueno, ese Congreso, gracias a Dios, ya no existe más. Entonces, mirá, el hecho más significativo de nuestra vida cívica creo que ha sido la modificación, por ejemplo, del Código Civil Comercial. Lo hemos sancionado bajo este régimen, bajo este autoritarismo. Ese proyecto tan importante que es la madre de todo el derecho que va a regir la vida de todos nosotros. La convivencia de las personas. Totalmente. Bueno, ha sido sancionado sin que siquiera la minoría o la oposición pueda poner una sola coma. Yo no digo que el proyecto esté mal, pero nos dimos hasta el lujo de no discutir. Se aprobó la ley más importante de los últimos tiempos sin ninguna discusión parlamentaria. Lamentable. Entonces yo creo que eso no va a volver a pasar. Esta composición equilibrada del Congreso va a ser que el presidente, cuando quiera hacer algo, tenga que remitirse al Congreso y convencer a todos los diputados que esta es la mejor medida para la Argentina o para cada región. Y una de las leyes importantes que también se ha no discutido lamentablemente en el recinto, sino fuera, ¿no? En los medios, a través de los medios electrónicos, las redes sociales, es el proyecto, ¿no? Que es tan fundamental para que un gobierno tenga previsibilidad en cuanto a saber con qué recursos cuenta para llevar adelante su plan de gobierno. Hablaban de la posibilidad de reverlo una vez que asuma el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre. ¿Va a ser tu postura también revisar nuevamente la ley de presupuesto para el año que viene? No, habrá que analizarla en el momento. Yo creo que estas transiciones son típicas, donde es verdad, ¿no? Se aprueba un presupuesto para la gestión que viene, ¿no? Para el administrador que viene.
situación que se da anómala una vez cada 8 o 4 años, que son situaciones medio inéditas, ¿no? Yo creo que más allá del presupuesto, que es una permisión de gastos donde quizás el presidente hasta tiene autorización de transferir partidas y eso, creo que hay que rever muchas cosas. Lo que pasó ayer fue gravísimo en el Congreso, ¿no? De que sin saber quién es el gobierno que viene, la auditoría ya tiene una composición política que se puede chocar o quedar muy mal con el gobierno que viene. O sea, me parece que muchos auditores que se van a controlar a sí mismos su propia gestión anterior. Claro. Entonces me parece que esas son las cosas que hay que... Sumado a la designación de jueces subrogantes. No, y la todo, verdad que ¿no? ha sido lamentable, ¿no? Yo cuando veía cómo transcurre la campaña de Daniel Scioli, yo decía, una campaña negativa, muy violenta, agresiva, y lo de ayer en el Congreso no ayuda para nada, ¿no? Pareciese que no hay ánimos de victoria, sino realmente de una resignación y de garantizar impunidad, ¿no? Eso es lo que está pasando. Vos coincidís también con, en su momento, cuando perdió Aníbal Fernández la gobernación de Buenos Aires, dijo, fue de adentro, nos traicionaron. ¿Vos crees que también hay ciertos elementos dentro del Partido Justicialista y de otros partidos que acompañan el Frente para la Victoria que están conspirando en contra de Daniel Scioli? No, yo creo que se equivocan, y se equivocan porque no pueden ahora a esta altura, a poquito de 15 días de las elecciones, conectar su discurso con la sociedad. Recibió un mazazo también, ¿no? Es como que la primera semana después de la elección no sabían bien dónde estaban parados, porque sabían que ganaban, que finalmente fue así, creo que bueno, el recuento final terminó dando algunos votos más, un par de puntos más, pero no esperaban una diferencia tan cercana. Han perdido el rumbo, han perdido la brújula de la campaña, de la elección, pero yo creo que no ha sido tampoco por torpeza propia. A mí me parece, Agustín, que lo que hay que poner en valor, que va a empezar a pasar en la Argentina, es que vos fijate, hay países donde por más que gobernés de 10 puntos, por más que seas un genio en la gestión, estás como mucho 8 años, pero como mucho, y la sociedad te cambia igual. Por más que seas recontra, bueno, la sociedad decide cambiar de comando, de color político. Bueno, Estados Unidos tiene la limitación de que es elección, reelección y nunca más. Bueno, ni siquiera dejar pasar un periodo. En Uruguay, no se puede volver a ser presidente en nunca Uruguay más. no hay reelección, en Chile no hay reelección. Y en Argentina estamos un poco mal acostumbrados, ¿no? A nosotros nos parece que gobernar 12 años y quedarse 16 es normal. Eso es lo anormal. No puede haber la democracia para que sea sana. De hecho, Bolivia va a un referéndum ahora próximamente también para ver si modifican la Constitución para permitirle a Evo Morales presentarse en el 2019. Es decir, estamos hablando de acá a 4 años. Sí, todavía. a mí me parece negativo eso, ¿no? Porque, digamos, no es ninguna ciencia que, a ver, la democracia para que sea sana necesita renovación. Entonces me parece que los argentinos, la ciudadanía argentina ha decidido que renovemos, ¿no? Entonces me parece que el gobierno no entiende por qué. Yo creo que en el fondo la gente siente que el kirchnerismo o este ciclo de gobierno ha gobernado muchas veces bien, por eso han estado 12 años, pero otras tantas mal. Y creo que al final de un ciclo nosotros empezamos a querer cambiar lo que está mal, además de mantener lo que está bueno. Y creo que la gente en eso ha dicho, bueno, yo le reconozco a estos tipos esto, pero ya está. Ya está, vengan otros, veamos qué tienen para ofrecer. Me parece que ahí es donde el gobierno no logra conducir y no puede dar con la tecla, y no la va a dar, porque creo que hay una sociedad que ya giró, está en otra cosa, en otra historia. Particularmente no me sorprende el tono agresivo de la campaña, teniendo en cuenta que el estilo kirchnerista ha sido siempre el confrontativo. En algunos casos le ha dado buenos resultados y ha podido poner ciertos sectores en su lugar, si se quiere. Había que enfrentarse a determinados sectores. En algunos casos se les ha ido la mano también, desde luego, y hemos perdido quizás mucho tiempo en peleas que no tenían demasiado sentido, ¿no? Pero ha continuado con este tono dentro de la campaña, un tono de alguna manera agresivo, y que el propio Urtubey en la jornada de ayer dijo, le estamos cerrando a cuál es el concepto. Tenemos un candidato con buenas propuestas y no estamos centrando la campaña en la imagen de ese candidato, sino en pelearnos con el otro, en defenestrar, en este caso Mauricio Macri, y no en resaltar las virtudes que tiene Scioli para ofrecer. ¿Coincidís con este criterio de Urtubey? Totalmente. Creo que el gobernador está sufriendo esta campaña, porque sabe que después del 22 Salta va a estar mejor y no peor, ¿no? Yo creo que él está en La Paz sabiendo de que incluso ganando Mauricio Macri y este Frente Cambiemos, Salta va a estar mejor, su gestión va a estar mejor, estoy seguro. Él me parece que dentro de su partido
él se pone la camiseta y, a ver, yo tengo muchas diferencias con Urtubey, no me gusta como gobierno, no me gusta como lo que imprimió en la gestión, pero sí reconozco que es un tipo que se pone la camiseta por más que no le guste. No, yo lo vi muy distante del kirchnerismo y ahora salió a bancar esto porque no le quedaba otra, pero siento que también está en la paz de que sabe que a Salta este ciclo kirchnerista no la ha tratado bien a la provincia, ¿no? Es decir... Bueno, siempre fue muy resistido Urtubey por bueno, vos los fíjate sectores más que duros del cristianismo. no consiguió que los productores sean recibidos por Kicillof y me parece que... Es decir, yo sé que en el fondo quizás el gobernador esté viendo hasta con buenos ojos que esto ocurra, porque nos han maltratado mucho. Salta tiene mucha postergación. Sí. Y vos fíjate las inversiones que faltan hacer, el bendito Belgrano Carga, que desde el 2003 hasta hoy no ha habido año que la presidenta no se refiera a que lo va a reactivar. Y nunca llegó, es decir, las economías regionales destruidas, cuando eso como mira, lo decía Mauricio Macri hoy mismo, decía, saco las retenciones a las economías regionales y con esa decisión y esa firmeza. Entonces, me parece que vamos a quedar bien, no hace falta ser un genio y estar 12 años para advertir que a nosotros los salteños tenemos un traje a medida, necesitamos un traje a medida tributario, ¿no? No podemos tener las mismas cargas impositivas que la pampa húmeda o de economías que tienen a 2 horas del puerto sus productos. Nosotros nos faltan años luz, entonces me parece que el gobernador sabe que va a estar mejor. Volviendo al tema de la campaña, muchos dijeron, bueno, le salió el tiro por la culata si lo que querían era imprimir una campaña del miedo, como denunció Cambiemos, porque hasta incluso se lo ha tomado en broma, ¿no? La gente lo ha tomado en broma con algunos memes muy divertidos. ¿Vos crees que ya el electorado no se asusta con esto de o nosotros o nada, o nosotros o la debacle o el fin del mundo? ¿Ya la gente no se lo cree o el argentino está tan curtido con las crisis que nada nos asusta? Yo creo que es eso, ¿no? Que la gente ya está más allá de eso. Ya está más allá. Ya cuando vos tenés una ola de cambio tan fuerte, esto es imposible. Nadie va a frenar esto, ¿no? Es la gente que decidió otra cosa. Por más que te digan lo que te digan, mirá el reflejo de la provincia de Buenos Aires, es decir, era rayado en la locura. 2 días antes, si yo te decía, ganamos la provincia de Buenos Aires, vos decías, estás loco. Claro. Y Agustín, me parece que la gente está más allá de eso, ¿no? Entonces, y el miedo peor, reacciona peor, ¿no? Respaldando. Ahora, tampoco hay que ser tan soberbio, ¿no? Quedan 15 días privilegiados donde hay que trabajar mucho, donde acá en Salta tenemos que remontar una cuesta enorme. Y yo siento que acá vamos a hacer también un gran resultado, ¿no? Porque la gente está dispuesta a cambiar. Y cuando estás dispuesta a cambiar, simplemente hay que hacerle conocer que el cambio somos nosotros y que va a estar todo bien porque así va a ser, ¿no? Si va a haber crisis y gana Macri, va a ser seguramente en el seno del Partido Justicialista. De hecho, ya se está viendo que muchos están tratando de volver a un justicialismo más clásico, más conservador, más duro, más abroquelado. Muchos señalan también que es el propio Urtubey quien lidera un grupo importante de gobernadores que tiene esta idea, ¿no? De abroquelarse un poco más en su propio partido y no ser tan transversal como lo había planteado en su momento Néstor Kirchner, en otras épocas también, por supuesto. Pero ¿cómo sería gobernar un país para un presunto presidente, un posible presidente como Mauricio Macri, con un justicialismo en oposición y en crisis? Bueno, va a ser, te diré, un hecho casi inédito lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo un hecho muy complejo, ¿no? Es decir, estamos ante una realidad política muy, muy compleja. Partidos históricos desdibujados, ¿no? Nuevas fuerzas confluyen, nuestros partidos históricos también queriendo volver a recuperar nuestra natural fuerza. Y por otro lado veo sí, un justicialismo desperdigado, ¿no? Sin saber, creo que este autoritarismo kirchnerista le ha hecho mucho mal hasta al propio partido justicialista, ¿no? Es decir, no han tenido recambio, el recambio que la sociedad necesitaba. Y veo, sí, por otro lado, un gobierno donde va a tener que gobernar en la humildad de saber que acá no hay un partido que gobierna, sino varias fuerzas que confluyen en una persona, que la sintetiza Mauricio Macri, pero que abajo hay también otro armado complejo donde nos necesitamos todos, donde vamos a necesitar también de la ayuda de la oposición en muchos casos, donde el radicalismo, gracias a Dios, creo que va a ser una pata importante este gobierno como garante de que no nos vamos ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces me parece que
va a ser un tiempo complejo que puede llegar a ser muy bueno, ¿no? Y sobre todo creo que esta complejidad va a asegurar gobernabilidad, ¿no? Estabilidad, sin sobresaltos. Yo la verdad que veo con mucho optimismo esto, ¿no? Va a ser inédito, eso es cierto. Para finalizar, Miguel, y viniéndonos específicamente a lo que es la capital, en donde Cambiemos ha quedado en tercer lugar con un muy buen desempeño de Sergio Massa. ¿Cómo crees que se va a comportar el electorado aquí en Salta, que ha demostrado ser un hueso duro de roer para el oficialismo y que, bueno, ahora ya no está esa opción de Massa, ¿no? ¿Crees que vas a tener una diferencia de votos importante en la capital de la provincia a favor de Cambiemos? Creo que sí, creo que vamos a crecer mucho porque, digamos, acá en primer lugar había dos alternativas, ¿no? Cambio o continuidad. La continuidad la encarnaba el modelo político de Daniel Scioli y el cambio estaba bifurcado en Mauricio Macri y Sergio Massa. Acá Sergio Massa creo que se salió de la media nacional simplemente porque la gente anhelaba tener un vicepresidente local, ¿no? Cuestión que creo que, bueno, obviamente no va a ocurrir y ahora creo que, bueno, se van a emparejar las cargas, donde yo creo que de ahí es un caldo de cultivo importante para nosotros, ¿no? Creo que naturalmente vamos a crecer, ¿no? Es así, el oficialismo también drenará un poco de esas voluntades que han confluido en Sergio Massa, pero creo que los principales beneficiarios vamos a ser nosotros, porque en definitiva fue gente que quería cambiar, ¿no? Va a ser interesante ver, ¿no?, si gana Macri, los tres signos políticos en la ciudad de Salta, cómo convive, ¿no? Cambiemos al frente de la nación, el Partido Justicialista con el gobernador Urtubey en la provincia y en el municipio con Gustavo Sáenz de representante de UNA, ¿no? Conviviendo de alguna manera tres sectores políticos distintos. Sí, pero yo creo que esos tres colores políticos, vos fíjate que encarnan la renovación de la política también, ¿no? En muchos sentidos. En muchos sentidos. Yo creo que va a haber un justo equilibrio y te aseguro, Agustín, te aseguro que vamos a estar mejor. Cuando a fines del 2016 nos sentemos acá, si Dios quiere una nueva nota, vamos a notar... Ojalá que sea antes, ¿no? Bueno, sí, pero para poder evaluar los cambios, pero la verdad que vas a ver que vamos a tener una provincia mejor en todos los sentidos, porque además hay que ser respetuosos de la gente, ¿no? Es decir, a nosotros, a mí, en mi caso particular, la gente me eligió para que vaya y gestione a Buenos Aires, ¿no? En el Congreso. A Urtubey le encomendó nada más ni nada menos que con su propia autonomía gobierne la provincia de Salta. Y a Gustavo Sáenz le habrá encomendado el gobierno municipal de la capital, de la ciudad más importante de la provincia, así que yo creo que hay que ser respetuosos con la gente, ¿no? Y cumplir ese mandato. Esto habla de la pluralidad de ideas y de la madurez también del ciudadano como votante, ¿no? Totalmente. Seguro que sí. Gracias, Miguel. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias. Bueno, nos vamos a compartir la última pausa, ya volvemos. Unificate con Express. Te ofrecemos los servicios de cable, internet y teléfono con una sola conexión y al mejor precio. Mirá, navegá y habla con Express. Ingresá a www.express.com.ar o llamanos al 0810-555-3977. Express, en tu casa, la mejor compañía. La calle quiere hacerse escuchar y en este programa tiene la palabra. Todas las voces, todas las opiniones están en La Calle, con la conducción de Romina Arroyo. Los jueves a las 23 por Canal 4. En nuestra frecuencia te informás. Y estamos esperando realmente a Bromatología. Escuchas actualidad. Conoces nuevas canciones. Y las de siempre. ¿Qué hago con mi amor? En FM Express encontrás lo que buscas. Muy cerca. Este es Adriano Amarillento, un tipo tranquilo,
pero cuando agarra el volante, se transforma en pistero. Llego tarde al trabajo, whatsappero. Doña doble fila. Intolerantes, tramposos. Wonder Steve, no te vi. Insensible. Verde, amarillo, rojo. ¡Me mando! ¡Infractor! Respetemos las normas de tránsito. Señor abonado, Express le recuerda que el lunes 9 de noviembre es el vencimiento de su factura Express. Abone en término y evite recargos por morosidad. En caso de realizar pagos fuera de término, no olvide que puede informar los mismos enviando foto legible del comprobante de pago a pagos@cableexpress.com.ar o vía WhatsApp al 154 896 813. Para mayor información, visítenos en www.express.com.ar. Express, en su casa, la mejor compañía. Esta antena solo irradia rock. La movida alternativa de Salta con entrevistas, reportajes, con la conducción de Nicolás Viñante. Lunes a viernes a la medianoche, al término de C4 Noticias. Muy bien, y de esta manera estamos llegando al final. Vamos a estar con la repetición en el mediodía del próximo sábado y vamos a volver como todas las semanas en vivo y en directo el jueves que viene. Ojalá que les haya resultado interesante el programa y los esperamos dentro de una semana.